continuación vamos a asistir a la conferencia Fotografía óptica en la Comunidad de Madrid, que nos la va a impartir Giles Multiñer, profesor jubilado de la Complutense de Madrid. Buenas tardes a todos los asistentes. No añado eso de ir a la asistenta, porque estamos en un debate filológico del que no saldríamos nunca. Gracias, Gaspar, por esa apretada síntesis de más de 2000 años de historia. Gracias también a Pablo por esas referencias, pero totalmente inmerecidas, porque si no es por la Asociación Española de Amigos de los Castillos y por los intervinientes, pues esto no podría tener lugar. Y en segundo lugar, mis disculpas, porque al comienzo de la retransmisión habrán escuchado ustedes un teléfono. Esto era un teléfono fijo mío, los había intentado apagar y desconectar todo, pero bien, mis disculpas. Y sin más, entro en el asunto. En tiempo de desolación, nunca hacer mudanza, decía San Ignacio de Loyola. Y ciertamente son tiempos de desolación, de pandemia, de terremotos, de guerras, de cambio climático, de presidencia de Trump. Pero en fin, no nos vamos a sujetar a las máximas ignacianas y nos vamos a trasladar, tal y como nos ha planteado Gaspar, a otras épocas. En mi caso, concretamente, una época que arranca a finales del siglo XVIII y concluye a mediados del siglo XIX. Una etapa pionera, una etapa precursora de lo que hoy conocemos como Internet, y también de la moderna meteorología, cuya vinculación con las telecomunicaciones es evidente. Quedan todavía bastantes incertidumbres sobre estos acontecimientos, sobre este periodo histórico en lo que a la telegrafía se refiere, pero entre todos pues hemos intentado acercarnos con rigor a ese objetivo inalcanzable que es la verdad histórica. Madrid encierra una riqueza en materia de telegrafía eléctrica, tan difícilmente igualable como lamentablemente desconocida. En los minutos de los que dispongo voy a intentar sintetizar al máximo. Pero antes de entrar en materia quisiera hacer una somera digresión relacionada precisamente con Gaspar. Y hablando de mudanzas, precisamente quisiera plantear una noticia para los que no lo conozcan, y es el traslado del museo que estaba desterrado en Aravaca, del Museo Postal y Telegráfico, a Toledo. De momento estamos solo ante la noticia. Tendrán ustedes oportunidad, supongo, pues, de averiguar más cosas. Aquí y ahora quisiera expresar mi agradecimiento, y creo que con el mío, el de otros muchos investigadores, hacia la persona de Gaspar Martínez Lorente, de Yolanda Estefanía, de Pedro Navarro, de su actual directora Victoria Crespo, que a lo largo de 40 años nos han prestado la máxima asistencia y colaboración a todos los investigadores. Quisiera añadir un ruego, y es evitar el desmembramiento de ese museo postal que está previsto trasladar a un antiguo edificio de correos en Toledo, en la medida en que un museo son efectivamente los objetos, los cachivaches, por llamarlo de una manera coloquial, pero es también una biblioteca, magnífica biblioteca, y un no menos excepcional archivo. Y finalmente quisiera añadir una idea
la de un proyecto de convertir esa torre del Retiro en un posible museo. Pero le encomiendo en su caso a Antonio Cabañas que sea él el que se encargue de esto. Bien, vamos a entrar sin más en materia. Están ustedes ante un objeto que simboliza el vínculo común entre los diversos sistemas de telegrafía óptica. Un catalejos que permite ver a ansiedad variable los signos que se van emitiendo desde las respectivas estaciones. Este que ven ustedes es un objeto excepcional. Posiblemente sea la única, el único anteojo acromático de telegrafía óptica que se conserva en España. Lo atesora la Fundación Flierner. Esto lleva un número 105. 105 era el número de una de las estaciones del ramal que iba de Tarancón a Cuenca, de la línea de Maté, pero no he podido avanzar más en mis pesquisas. En cualquier caso, hasta donde se me alcanza, es la única luneta, por el galicismo, el único anteojo que se conserva en España. Le voy a plantear a continuación, le voy a exponer un cuadro sinóptico que recorreremos a velocidad absolutamente telegráfica, que ven ustedes distintos colores. Aquí en el texto que está colgado en la página web de la AAC correspondiente a esta semana, verán ustedes los colores que aplico a las distintas torres en función de que hayan desaparecido, que se conserven en los edificios soporte o algunos elementos, o que se conserven parcial o totalmente las torres. A ustedes una visión de conjunto de lo que ha sido la telegrafía óptica durante cerca de 60 años en Madrid. Como verán ustedes, unas líneas apuntan al norte, otras hacia levante y otras hacia el sur. Ya desde y lo mismo ocurriría con los ferrocarriles y lo mismo ocurriría con otras muchas cosas. Extremadura no existía, ¿verdad?, para la administración. Bien, entramos ya directamente en el asunto. Ya Gaspar les ha hablado de Agustín de Betancourt, que tuvo un predecesor, un eclesiástico, Salvador Jiménez de Coronado, que hizo una serie de prácticas, una serie de experiencias desde el Retiro, desde el Cerrillo de San Blas, no el actual observatorio construido por Villanueva, sino uno ad hoc que le instalaron en su momento. Fueron solo unos experimentos de los que se conoce poco más que lo que nos cuenta la Gaceta de Madrid. En cuanto a Agustín de Betancourt, cuyas experiencias aquí en España, y así lo he escrito en algún trabajo, pues se difuminan un poco como la isla de San Borondón en las Canarias. Se tienen muy pocos datos precisos. Parece que efectivamente tenía la idea de establecer una línea entre Madrid y Cádiz, que se quedó en Aranjuez, aunque pocas cosas sabemos sobre la materia. A la izquierda tienen ustedes una página de la Gaceta en la que cuenta lo de Jiménez Coronado, y a la derecha una imagen del telégrafo de Betancourt, más exactamente del prototipo que se conserva en el Conservatoire des Arts et Métiers de París y que, como antes señalaba, mencionaba Gaspar Martínez. Entramos por orden cronológico en las líneas reales que establecieron Lerena
y Mate. Las de Lerena pretendían unir la corte con los reales sitios donde viajaba y descansaba, digamos más de lo habitual, porque en la corte también descansaban los suyos, sus majestades. Entonces nos encontramos con una primera línea, que es en la que establece Lerena entre Madrid y Aranjuez, y aquí conviene señalar que, de acuerdo con los datos de que disponemos, seguía más o menos el itinerario señalado por Betancourt y era retomado por Mate. El otro sitio real que había que unir con Madrid, esto era Segovia, era La Granja, y ya una vez establecidas estas líneas básicas, luego me referiré a unas realizaciones más limitadas y de las que tampoco tenemos gran información. El gran proyecto que lanza Lerena es el de una línea que uniría Madrid con Burgos. Esto en la misma dirección que luego retomará Mate, y que de haber prosperado quizás nos hubiera conducido hasta la frontera francesa. Se encuentran ustedes por aquí la única torre, el único fragmento de torre de Lerena que se conserva en el hoyo conocido como Estepar, y a la derecha los restos, pero restos reales. Aquí tienen ustedes a Pablo midiendo las piedras, de la torre de los 7 picos. Me dicen que mi conexión a internet es inestable, pero en fin, confío en que no les afecte. Bien, con estas vistas, les invito, además de que conozcan historia, de que profundicen en la historia, de que puedan disfrutar de unos paisajes absolutamente extraordinarios. Bien, la línea en cuestión, sería hasta el puerto de Guadarrama. En los años 34-35, Lerena también estableció unas conexiones con el Palacio del Pardo. No se sabe de dónde partía y exactamente a dónde llegaba, y otra con Carabanchel. De lo único que queda de Carabanchel es una placa con una calle del telégrafo, que muy probablemente se refiere efectivamente a que Lerena lo estableció allí. Y así llegamos a partir del año 1846 con el establecimiento de la primera línea de Mate, que uniría la capital con Irún. Atravesando pues diversas localidades madrileñas, y me detengo en el Torreón de Navalapiedra y de Monte Redondo, porque se trata, la primera, de la única torre que se ha conservado en su integridad. Probablemente porque, entre otras cosas, se convirtió en vivienda a comienzos del siglo XX, y sus propietarios, la familia Martínez Funceta, ha tenido un cuidado enorme en conservarla. Y la torre de Monterredondo está en Collado Mediano, también conocida como torre de Moralzarzal, que fue una de las primeras, no la primera, porque la primera fue una torre que restauró Telefónica Móviles con anterioridad, pero una de las torres que pertenecen a un proyecto de restauración elaborado por Eduardo Moyano, quien dirigió, supervisó la restauración de esta torre de Monterredondo o Moralzarzal. Bien, aquí tienen ustedes la torre o torreón de Navalapiedra, delante Jaime Gutiérrez Alonso
un colega, periodista, ingeniero, con el que hemos realizado una serie de investigaciones en la materia. Y aquí 3 estampas, antes, durante y después de la torre de Monterredondo, según imágenes facilitadas por el propio Eduardo Marsal. Bien, seguimos, digamos, recorriendo a marchas forzadas esta línea de Maté, en el bien entendido de que me he limitado a lo que es la Comunidad de Madrid. Por supuesto, la línea sigue y como les diré luego, tendrán ustedes oportunidad de consolidar esa información. La segunda línea que estableció Maté fue de Madrid a Valencia, que pretendía continuar hasta la frontera con Francia a través de Cataluña, pero que sufrió una serie de avatares. Pues bien, esta línea cuenta con un ramal que va hasta Cuenca desde Tarancón por una sencilla razón, y es que el primero amante, luego consorte y luego marido de la reina, Muñoz, era de Tarancón. Bien, en fin, sobre esto pues, podríamos ir dando largo y tendido. A la izquierda tienen ustedes la torre del Retiro, tal cual estaba en el año 2019, es decir, hace un año y pico y poco, y a la derecha el emplazamiento en que estaba la torre de Rivas Vacia Madrid, una foto que me ha facilitado Rafael Romero, que intervendrá en breve, después de una investigación que realizó junto con otro especialista en la materia, también arquitecto, Marco Antonio Garcés de Mesón. Bien, la línea de Maté hacia Valencia, en la provincia de Madrid, concluía en la Atalaya. Como verán, hay bastante verde, es decir, quedan bastantes piedras. Eso sí, no les puedo decir durante cuánto tiempo. Es posible que incluso en este momento ya haya desaparecido más de una. Esto es la torre a la izquierda a la izquierda y a la derecha es la torre de Arganda antes de su restauración, y antes de su restauración, y el día de la inauguración de su restauración, el 16 de octubre de 2009. Delante de ustedes, nuestro buen amigo, investigador, historiador, ingeniero, Sebastián Olivé, al que todos recordamos con gran cariño, que posa delante de esa torre que, como bien decía Gaspar, ha sido magníficamente restaurada. Bien, esto lo que va quedando de la torre de Perales, que va después de la de Arganda. Apresúrense a visitarla porque corren el riesgo de no ver más que un montón de piedras. Llegamos así a la última línea de Maté, la que unía la Trinidad, cuyo emplazamiento está ocupado hoy por el Teatro Calderón en Madrid, que llegaba hasta Cádiz. En Madrid la última torre estaba en la Navina o la Cabina, con B o con V, más conocido como el Murallón. Aquí la tienen ustedes gracias a una ortofoto de Google. Finalmente, como supongo que tendrán ustedes mucho interés en profundizar en la materia, tienen ustedes aquí una bibliografía básica con 2 enlaces. Si se meten en internet encontrarán algún enlace más. Y por supuesto nos tienen a su disposición
para cualquier consulta. Dejo en manos de Rafael Romero, que sabe mucho de telegrafía y mucho de museos, no en balde fue director del Museo de Telefónica, y en manos de Antonio Cabañas, que sabe mucho de meteorología y tiene unos magníficos proyectos en materia de museo, a que tomen y les agradezco la atención que me han dispensado. Adiós.